vamos a darle la bienvenida a una querida amiga que cada tanto hablamos y analizamos un poco lo que nos pasa en esta parte del planeta, la doctora Beatriz Goldberg. ¿Qué tal, Betty? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Un gusto siempre hablar y bueno, siempre encontramos temas, gracias a Dios, candentes. Es cierto. Y estamos justamente en horas bastante candentes, ¿no? Realmente sí. En la Argentina, cuando vemos todas estas atrocidades que van aconteciendo y sucediendo día tras día, hora tras hora, que realmente nos generan una gran preocupación. A ver, Betty, yo lo que te quería preguntar desde la óptica de la psicología, vos que sos una experta en el tema, que estás en contacto directo con la problemática de las familias, de lo que va aconteciendo luego de este tránsito de una pandemia realmente tremenda que hemos padecido, específicamente en esta parte del mundo, en el hemisferio sur. ¿Cómo se puede analizar la psicopatía que hay de parte de muchos de los dirigentes, de los funcionarios de la Argentina, de parte de la sociedad, porque de alguna manera, directa o indirectamente, están avalando estas cosas que vivimos, ¿no? Claro, sí, bueno, este es el tema, ¿no? La raza política, entre comillas, es especial, porque es como que parecería que cuando uno llega ahí, todas sus valores, sus ideales van decayendo un poquito, o es hacer lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿viste? Claro. Porque en realidad acá tuvimos hace poco este caso bombante de las fotos y de lo que hemos encontrado, pero debe haber muchísimo más abajo del puente y debe aparecer muchas cosas. Y eso, ya que hablas de la psicopatía, acá tenemos esa constante, culpa del otro, siempre uno no es responsable, la herencia recibida, ¿viste esas frases? Que siempre parecería que uno no tiene nada que ver. La reunión se hizo, no hubo que hacerla, no debía hacerse. Es como que uno no participa, uno no acciona, uno no tiene nada que ver, uno no es protagonista de la película. Parecería que uno pasó por ahí, vio luz, entró y nada más, pero uno no acomodó, no organizó, no gritó a nadie que haga algo contrario. Es como, esa es una manipulación del otro, ¿no? Porque yo, al mismo tiempo que estoy haciendo algo, estoy reprochando, gritando. ¿Te acordás al que venía de un viaje, al que venía de afuera, al que quería ver a un hijo, a alguien? Los chiquitos, ¿te acordás? Eran presos totales. Sí. O despedir a los seres queridos que partieron justamente producto en parte de esta inmoralidad y de esta perversión que tienen los que están en el poder político, que han hecho el famoso vacunatorio VIP, todo este acto de lesa humanidad que han cometido, que también, fíjate que la justicia como que mira para otro costado, ¿no? O sea, es llamativo esto que pasa, ¿no? En un país donde la gente no le exige, realmente no le golpean la puerta a estos crápulas que realmente se la pasan mintiendo y estafándonos constantemente. Claro, bueno, esta es la característica, porque parecería que nos estamos como acostumbrando y naturalizando. Y esa es la falla nuestra. O sea, no tendríamos que naturalizar que alguien nos mande a guardarnos adentro, que los chicos no vayan ni a la puerta del edificio, de la casa donde viven, porque eran los contagiadores, ¿te acordás? Terribles. Y hay una niña en esa foto, donde no importa quién, no sé si es la niña la responsable, digo, pero ¿cuántos niños hubiesen hecho cualquier cosa y hubiesen estado con mejor salud mental por haber salido a la puerta de la casa? O una cuadra, ¿viste? Porque en otros países los chicos por lo menos podían caminar alrededor de la cuadra, aunque sea una cuadra, dos. Sí, salían a los parques, por lo menos a los patios, ¿no? Claro. A los edificios, más que nada, que están ahí como vos sabés que hacinados. Yo tengo un edificio donde tengo también, podríamos haber bajado, tampoco dejaban. Es como que, viste, venían a ver si uno lo cumplía. Y el ver todo esto, esta contraorden, esto, por supuesto que a la gente le daña mentalmente, porque uno siente, ¿por qué hice esto tan así? O ¿por qué no fui? Uno se siente culpable que no pudo enterrar a un muerto, ver a un compañero, ver a un amigo, se lo creyó. Es porque si yo realmente lo hago, porque debe ser que no es tan grave, ¿no? Esa es la cuestión que siente la gente. Pero lo naturalizamos, y ahí está lo que te decía,
que ese es el problema, por lo cual los políticos le estamos dando permiso para seguir mintiendo, porque si nosotros no decimos nada, o decimos pero no queda ahí, es como que nos vamos olvidando de esto, y ese es el problema, ¿no? Claro, son acomodaticios, digamos, de alguna manera a las conveniencias que tengan en el momento. Vos fíjate que esta mañana, por ejemplo, que yo lo hago públicamente para que la gente sepa, ¿no?, lo que pasa ni a quiénes van a votar. Yo tenía pactado, por ejemplo, una entrevista con Javier Milei, un hombre que se está vendiendo como un Aladín para llegar de alguna forma a los jóvenes en la Argentina. Si un tipo dice y se compromete una cosa y después no lo cumple o pone excusas, ¿no es ya de entrada un tipo mentiroso, engañador, que está diciendo cosas que no va a cumplir? Porque evidentemente si vos tomás esto como ejemplo, ¿no?, de lo que hacen estos hombres que ahora se están postulando para el supuesto recambio de la política y para mejorar también supuestamente la desastrosa mala calidad de vida que tenemos los argentinos y la sociedad en su conjunto también, ¿no? ¿Producto de qué? De este perverso verso que instrumentan para manipular a las sociedades, ¿no? Porque si vos te comprometés a hacer una entrevista, un diálogo, y después tenés temor porque te van a preguntar tal cosas, o pones como excusa que no, que esto no me lo pregunten porque no lo quiero contestar, evidentemente ya estás armando una coraza para engañar o para mentir a aquellos posibles votantes que puedas llegar a tener. Bueno, en general esto no debe ser, es demasiado político el político así, pero no es así, porque uno realmente tendría que hablar de todo. Lo que pasa es que acá estamos acostumbrados, que ante las campañas políticas hay muchas promesas, y parecería que cuando llegan al poder nadie sabe cómo estaba todo, porque es todo por lo que pasó antes, yo no puedo accionar. Claro. Es como que le voy endosando la culpa al anterior. Exacto. Y ahí está el problema. Entonces, nosotros no podemos hacer, yo prometo, pero bueno, pero esto por los años que tuvimos, bueno, pero vos realmente cuando te postulaste, ¿no sabías en qué estado está el país? Claro. Sí, si lo sé yo, ¿por qué no lo saben ellos? Claro. Es decir, no puede ser que yo no soy política. Entonces, ¿cómo puede ser que ellos no saben el Estado y empiezan, por los años anteriores, entonces nadie acciona porque antes estuvo mal. Entonces, todas las promesas son incumplidas, ¿no? Claro, porque el tema está, Beatriz, que estos personajes juegan a varias puntas, ¿me entendés? Van jugando de acuerdo a los intereses que a ellos les conviene y no tienen, digamos, la dignidad de comprometerse a las cosas que se comprometen y de cumplirlas o tomar las medidas adecuadas necesarias para que realmente demuestren que son confiables. O sea, el grave problema que tiene la gran mayoría de los dirigentes o de los que se postulan en la política de la Argentina es que son tremendamente mentirosos y estafadores y dicen una cosa que después no la cumplen. Entonces, si vos ves un personaje que está en campaña, que ya no cumple lo que dice, empezá a tener cuidado porque evidentemente no es un tipo confiable. Claro, no lo digo en este caso por Milei, lo digo por muchos otros que actúan de la misma manera, que se comprometen y que después realmente no resuelven las cosas ni hacen lo que tienen que hacer, cumplir con lo que se pactó. Entonces, esto es una constante, una permanente que lo vemos en la gran mayoría de la dirigencia política, tomando como ejemplo un hecho histórico que hoy lo charlábamos también, me lo hizo referencia Fanny Mandelbaum, lo que pasó, por ejemplo, con Chacho Álvarez, ¿no? Que fue un tipo que se compromete en la política, porque estas son experiencias que ya la hemos atravesado, la hemos vivido los argentinos. ¿Por qué no tomamos conciencia de esto que ya ha pasado y que ha sido complicado y que ha generado un trastorno tremendo? Y volvemos a repetir el mismo error. O sea, si ya tuviste tipos que son charlatanes de feria, ¿no?, que se hablaban todo, que prometían todo, que iban a resolverte las cosas y que después se abrieron de gamba para no sostener una estructura democrática y se complotaron contra ella, ¿qué podés esperar de esos personajes? Que sigan haciendo la misma cagada, no son tipos confiables. La pregunta a la que voy es, mirá, o sea, para que nos quede un poquito claro, ¿por qué los ciudadanos y los argentinos específicamente confiamos en estos líderes charlatanes que mienten de acá a la China? Le damos toda la confianza y después no le exigimos que cumplan lo que prometen. Y si no, darle una patada en el trasero y que se vayan. Porque no podés esperar 4 años, no se puede esperar 4 años para que alguien te resuelva los problemas que se comprometió a resolver.
Claro, que hay una inmadurez política, Bueno. hay una inmadurez en la gente, digamos, de poder querer un padre que promete que vos le creés como absolutamente, ¿no? Sin tener eso que viene a ser un padre real, donde tiene una connotación afectiva. Uno pone en esa persona toda una investidura, todo lo que uno quiere o cree que no debe haber. Nosotros lo vemos también ahora en cuanto al gasto público, como tampoco de ningún partido hay una cuestión de, o sea, de someterse a bajarse los honorarios, claro. Los asesores que tiene cada uno, es decir, como que vos ves que no es que este sí, el otro no, todos se callan, porque es la casta política que es como que tiene determinadas características. Entonces estamos yendo por mal camino, estamos confiando en tipos que sabemos que nos van a defraudar de antemano. Claro. Y le damos credibilidad porque pensamos o confiamos en ese papá político, en ese caudillo o caudilla que nos va a resolver los problemas y que después nos termina defraudando porque realmente llegan al poder para eso, para llenarse los bolsillos, mentir y falsear a la sociedad para cubrirse y seguir armando esa casta política donde están ellos, los hijos, los nietos, para acomodar a sus laderos o aquellos tipos que ellos pueden manejar y no para generar una transparencia de un sistema democrático, que es supuestamente para los cuales estamos. Tampoco hay una cuestión de esa afinidad a la política visceral que uno puede tener como realmente esos ideales de antes. No hay un San Martín, no hay, digamos, no hay próceres que, digamos, sostengan lo que hacen, ¿no? Y hagan todo lo posible. Bueno, esto pasa en las parejas también, cuando uno lo veo permanentemente con los pacientes, con la gente, cuando uno pone al otro y miérteme que no me importa, con tal de que me digan lo que yo quiero. Hay mucha gente que se deja mentir con encantadores de serpientes que te pueden conquistar y hablar y decir todo lo que van a resolverte en la vida. Cuando uno espera todo del otro, es así, ¿no? Y nosotros, acá hay una buena parte del país, no digo toda, donde espera pasivamente del otro, ese asistencialismo, esta cuestión de, bueno, ayúdame y no me importa, como una persona que me ayuda y total me resuelve, no importa si me miente, si cumple o no cumple, si viaja, si entra al país bien, sanamente o no. Es como que nosotros tenemos que empezar a exigir o tener una actitud más activa, no digo política, porque no todo el mundo le gusta la política, pero sí no permitir, porque al final de un lado o del otro, más o menos, fuimos defraudados. Claro. Entonces, lo que tenemos que tratar es que realmente esté bien todo, ¿no? Vos haces referencia a este tema realmente que es muy interesante, porque de alguna manera podemos hacer, como quien dice, la comparación de lo que pasa en el seno de la familia, de lo que pasa en el seno de las parejas, de lo que nos pasa en la vida cotidiana, con la que vemos reflejado que acontece en la política, ¿no? En los que deberían administrar adecuadamente las cosas del país, de la nación, y no ser tan perversos y mentirosos de estafar constantemente a la ciudadanía como pasa en los últimos tiempos. Se da, por ejemplo, que en las parejas, no sé, en los matrimonios, ¿no? Uno espera más del otro y que a veces condiciona a tomar cierto tipo de resoluciones, porque eso también lo vemos en la cotidianeidad y más se reflejó justamente en estos tiempos de pandemia, donde tal vez la familia tuvo que convivir mucho más tiempo como acontecía tradicionalmente, ¿no? Ahí es donde se empiezan a ver las grietas, los desfasajes, el pase de factura. ¿En la política acontece algo similar, Beatriz? Y claro, sí, porque hay una convivencia y donde hay, y vos fíjate que todos los partidos políticos a veces también tienen en común esa cuestión de la forma, ¿no? De llegar, de conquistar, de un discurso en el cual uno se basa mucho en la crítica del otro. Eso es algo tóxico. Yo estoy basándome, en vez de con grandes propuestas, estoy con propuestas, pero acorde al problema que hubo de antes. Pero es como que no, qué sé yo tengo un problema en mi casa y yo te voy a decir que, bueno, porque aquella vez tuve ese problema, entonces no lo pude solucionar y por eso voy a seguir y voy a dar esa explicación toda mi vida para no tomar recaudos y no tomar una actitud activa frente al cambiarlo, ¿no? Es como sí, porque me pasó eso aquella vez,
o bueno, pasa también en terapia, bueno, tengo estos padres, estos problemas, pero ¿qué hago con lo que tengo? No puedo estar siempre echándole la culpa a la mala crianza, al problema de mi mamá, al problema de mi papá. Hay un momento que tengo que hacerme cargo, y un político hace lo mismo, no se hace cargo de lo nuevo. Es como que, bueno, esto tengo, bueno, el problema fue porque nos endeudamos, y como nos endeudamos, bueno, pero vos ya sabías que estaba la deuda. Cuando tomaste el país, ya sabías que estabas endeudado, ya sabías todo. Es como que parecería que todo es nuevo, uno está como muy naif frente, y uno no puede ser una persona así para tomar y asumir el mando. Para asumir el mando hay que tener características de líder, pero no ser líder de campaña. Acá son todos buenos para la campaña, nadie es bueno para la actitud, o sea, para hablar, para convencer. Ese es el tema. Para resolver los problemas realmente que tiene la gente, que están justamente preocupados por esas cuestiones, y que justamente esos dirigentes no resuelven los problemas de fondo, porque siempre le meten alguna traba o meten palos en las ruedas, como dicen en la jerga criolla, para tratar de tergiversar la realidad de lo que pasa. Ahora, cuando uno ve todas estas cosas, Beatriz, se replantea estos psicópatas, ¿no? Estos tipos realmente que hablan por hablar, como lo estamos viendo ahora justamente en estas horas, porque se avecina una nueva campaña política, ¿no? Claro. Y vos ves que intentan, el doble discurso, claro, intentan utilizar las falencias que tiene ya un sector de la dirigencia política, como el que se está viviendo claramente, vemos cómo realmente el país se resquebreja cada vez un poco más, cada vez estamos un poco más en el fondo, y bueno, producto de la incertidumbre que hay por un lado, y producto de la inoperancia que generan estos dirigentes, que son una verdadera vergüenza, que lo único que piensan es ver qué curro nuevo van a hacer o cómo se van a aumentar ellos los sueldos, mientras la gente se muere de hambre, donde hay casi más de 100.000 jubilados que no se pudieron jubilar en los últimos tiempos, producto de todo este choreo de los crápulas de los políticos, que claro, ellos se llevan toda la guita para operar y para tener condicionado a la gran mayoría de los ciudadanos, que dependen de las dádivas a través de los planes sociales o de esta cultura del engaño, del no trabajo encubierto, para joder al otro pequeño porcentaje, que por ahí es un 15%, que tiene que estar bancando todas estas jodas. Llega un momento que esto es un descalabro y que hay un agotamiento, que es lo que está pasando en la Argentina. Vos fíjate que un jubilado que vivió, que trabajó dignamente durante toda su vida, más allá de que si es el mínimo, que hay muchísimos. 23 lucas cobran, 23, 25 lucas. Eso no sirve para nada. Claro, y un diputado, un senador cobra 600 a un palo por mes, se llevan. Claro, ¿cómo es eso? Todos ellos se bajarían los sueldos. Claro. Y un poquito nada más. ¿Para qué queremos tanta cantidad de tipos ahí en un Congreso de la Nación? Hay 2 edificios, con una cantidad de plantas impresionantes que sobran. ¿Para qué quieren 20 o 50 asesores que ni siquiera saben un carajo esos asesores que tienen, que son todos las amantes, los alcahuetes, las chupamedias, los inoperantes que tienen, que no sirven para nada, y le estamos pagando sueldo de 50 a 100 lucas cada uno? Entonces es inservible. A cada uno la asistencia. Bueno, por eso, porque yo creo que si uno es un diputado, puede tener un asistente, 2, 3, porque claro, pero no 50, no 30, no 30 ni 50. No 30 o 1, porque bueno, algunas cosas, pero si vos si estás en el cargo de diputado, tenés que tener bastante idoneidad como para saber lo que hacer sin tantos asesores. Porque si no, dejas de ser vos incluso, porque no estás haciendo lo que el otro hace ni lo que el otro dice. Una cosa es que te ayuden a darle forma a un discurso, y otra cosa, o a una ley, y otra cosa es que estén con vos y almorzando y cenando y viajando. Esta pachanga. Total, la guita se te o va estas fiestas, como en Olivo. O sea, hay un montón de cosas que tenemos gastos nosotros. Y realmente esto es... Y uno, por otro lado, le está diciendo al jubilado o a la otra persona que se ajuste, que bueno, que no gaste luz, claro, que no gaste... Exacto. O sea, en realidad estamos dando algo que no hacemos. Actúan con un mensaje perverso, porque de alguna manera, o sea, todos, o sea, vos recordás lo que decía el anterior presidente Macri, que bueno, hay que apagar las estufas, por eso, para no chupar frío. Para no chupar frío, claro. Y ahora el actual te dice no, que hay que bajar las tarifas, pero por otro lado te la aumenta en un montón de impuestos
mentirosos en otras cosas, en otras cosas que realmente en los alimentos pagás el IVA 500 veces, pagás a los vagos, a los atorrantes, ¿viste? Cerraron las exportaciones para bajar que no bajan, hay un montón de fábricas que cierran. O sea, las cuestiones que no hacen bien cada uno son distintos mecanismos para llegar a lo mismo.